pasando por la calle, Padre amado. Nosotros solamente somos unos vasos, Padre amado, que buscamos ser usados por tu Espíritu, Señor, por tu presencia, mi Dios Todopoderoso. Amén. Palabra de Dios, se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Este tema se titula, queridos hermanos, ¿qué has sembrado en tu caminar? Amén. En Mateo 13:1 vamos a empezar a leer. Mateo 13:1 al 9 vamos a estar leyendo. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, del sembrador que tiró la semilla, ¿verdad? Pero una semilla nos dice aquí, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó al camino. Aquí nos está hablando, queridos hermanos, queridos amigos, que el sembrador iba sembrando, ¿verdad? Pero no toda la semilla cae en buena tierra. Hay veces que la semilla, ¿verdad?, cae en el camino. Cuando la semilla cae en el camino y no cae en buena tierra, queridos amigos, queridos hermanos, la semilla no puede crecer, porque necesita estar la semilla en la tierra. Hay veces, queridos hermanos, queridos amigos, Dios les hablaba a esos fariseos, ¿verdad?, por parábolas, porque no entendían la palabra de Dios. Hoy en día, ¿verdad?, muchos todavía no han podido entender la palabra de Dios, porque saben que hay un Dios, pero no saben cómo es Dios. Pero muchos de nosotros, ¿verdad?, somos como esa semilla, que vivimos una vida que no damos fruto, no crecemos, solamente estamos ahí en ese lugar, ¿verdad?, donde no puede germinar esa semilla. Hay muchas almas en todo el mundo que solamente están y no pueden hacer nada, solamente crecen, mueren, y así vienen sus generaciones. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que nosotros venimos buscando de la presencia del Señor. Hemos aprendido en la palabra de Dios que tenemos que estar sembrados en una buena tierra, queridos hermanos, queridos amigos. Hay muchas personas, ¿verdad?, que se congregan en las iglesias, pero no quieren hacer nada. Así está como esa semilla, ¿verdad?, que solamente cayó en el camino. Y mientras sembraba, parte
de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Hay veces, queridos amigos, queridos hermanos, hay personas, ¿verdad? Como nos está hablando aquí en las parábolas, hay veces que uno les habla la palabra, ¿verdad? A personas, vamos a decir, en las calles o en una tienda o empiezan a ir a la iglesia, ¿verdad? Son personas, ¿verdad?, que escuchan la palabra, pero cuando les empieza a caer el primer problema o cuando empieza a caerles más trabajo, más se empiezan a turbar y se empiezan a alejar del Señor. Esta es la semilla de cada uno de nosotros, queridos hermanos, que cuando cae, ¿verdad?, entre los pedregales, yo he podido mirar la semilla, ¿verdad?, que hay veces que sí nacen los pedregales, pero como dice la palabra, como no tiene raíz profunda, cuando empieza a salir el sol, se marchita y muere. Así somos muchos, queridos hermanos, en el Evangelio. Así somos muchos, queridos hermanos, que a veces estamos en la orillita, hay veces que estamos nosotros como que queremos y como que no queremos trabajar en el Evangelio, y por eso hay muchas personas, ¿verdad?, que se les ha hablado el Evangelio, pero escuchan la palabra de Dios, pero cuando viene el primer problema, se alejan de Dios. A veces uno quisiera que porque ya está uno en la iglesia, ¿verdad?, a veces piensas tú que ya no te va a faltar nada, que vas a estar sentado, sentada, que vas a estar lleno de todo, pero es cuando la aflicción empieza. Un sembrador no solamente va a ir a sembrar la semilla y va a estar sentado esperando que crezca, no. El sembrador tiene que sembrar la semilla y empezarla a trabajar, empezar a escardarla, empezar a fumigar, empezar a quitar toda la hierba. Así es, queridos hermanos, el Señor es el sembrador de cada uno de nosotros. El Señor empieza a trabajar en cada uno de nosotros, pero hay veces, queridos hermanos, que cuando uno empieza a ser usado por el Señor, queridos hermanos, se asusta uno y lo que hace uno es irse. O si llega el predicador predicando la palabra, no te gustó cómo te predicó aquel pastor, aquel hermano, ya no te gustó cómo habló la palabra, y qué es lo que hace uno es irse. Te hablaron de un buen trabajo y te dieron un buen pago, te vas y dejas las cosas de Dios por irte a trabajar los 7 días. Es cuando no estás bien sembrado. Sigamos leyendo. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Habemos ahí, hermanos, como está hablando, que muchos cayó en espinos, ¿verdad?, en huizaches, en hierbas. A veces uno, ¿verdad?, está más chiquito y siempre el más chiquito no alcanza a tener la luz del sol y se empieza a ahogar esa planta y empieza a morir. Es como estaba diciendo ahorita, que hay muchos que conocen del Evangelio, hay muchos, ¿verdad?, que sí crecieron en la tierra, ¿verdad?, pero entre huizaches, entre espinos, ahí crecieron. Y como no crecieron altos, ahí se ahogaron entre los espinos. Así hay muchos, queridos hermanos, queridos amigos. Conoce uno de la palabra, pero hay veces que se aleja uno, porque hay veces el trabajo, porque hay veces que el afán, ¿verdad?, de este mundo, ¿verdad?, te saca. Es porque no está uno bien sembrado. ¿Y qué es lo que empiezan a buscar? El fan, a buscar las fiestas, a buscar el trabajo, ¿verdad? El trabajo, las fiestas no lo es todo aquí. Lo principal aquí es buscar de la presencia del Señor y sembrar tu semilla
en buena tierra. Amén. Sigamos leyendo. Entonces, acercándose, los discípulos dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay veces que muchos por eso no entienden la palabra de Dios, queridos hermanos, queridos amigos, porque los misterios, ¿verdad?, solamente se los da el Señor a aquel, ¿verdad?, que busca lo espiritual, a aquel que busca, ¿verdad?, más de la presencia del Señor. Y por eso hay muchos que no entienden la palabra de Dios. Le puedes explicar de una forma, le puedes explicar de otra, así como Jesús les explicaba por parábolas. No entendían y se quedaban, ¿verdad?, porque decían: ¿de dónde saca tanta sabiduría este hombre? Y así Dios mandó a Jesús, ¿verdad?, para poder apacentar estas ovejas, ¿verdad?, para poder sembrar la palabra, ¿verdad?, de Dios, porque es necesario. Y ahora nosotros tenemos que estar predicando la palabra, ¿verdad?, para que no se pierda el pueblo. Y por eso les habló por parábolas, porque viviendo no ve, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Por eso aquí la palabra nos viene diciendo que hay muchos oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. Hay muchos que miran, ¿verdad?, como ahora estamos predicando el Evangelio, pero no ven. Ellos no ven, aunque nos estén mirando aquí predicando el Evangelio, aunque estemos gritándolo a los cuatro vientos, ellos no lo oyen, ellos no quieren saber. Por eso el Señor aquí nos está explicando a nosotros: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. El Señor estaba predicando la palabra de Dios para que ellos se conviertan y Jesús los pudiera sanar, pero todo el tiempo hubo personas, ¿verdad?, que fueron de duro corazón. Jesús les hablaba, Jesús les decía, Jesús reprendía, pero eran hombres en esos tiempos, eran hombres de duro corazón, de duro cerviz. Eran hombres que miraban, pero estaban ciegos. Eran hombres que estaban escuchando la palabra, pero no la podían entender. Hoy en día hay muchos cristianos, hay muchas personas, ¿verdad?, que no conocen de Dios, que tú les hablas la palabra, pero no la pueden entender. Cuando yo empecé en el Evangelio, yo no podía entender la palabra de Dios. Leía y leía la palabra de Dios y no podía entender la palabra de Dios, porque yo todavía no conocía el Evangelio. Tiene uno que estar a los pies de Cristo, ¿verdad?, para poder entender la palabra de Dios. Tienes que aceptarlo como tu único Salvador y empezar a trabajar en las cosas de Dios para que tú puedas tener entendimiento, porque Jesús les hablaba por parábolas. Jesús les decía: haz esto, pero ellos más se enojaban. Cuando Jesús hablaba la palabra era como cuando Moisés hablaba la palabra.
que cuando más Moisés hablaba la palabra, más se endurecía Ramsés allá en Egipto. Así Jesús, cuando hablaba de esos fariseos, esos judíos, Él les hablaba la palabra y más se hacía su corazón más duro. Amén. Sigue diciendo en el 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquí ya nos está hablando del sembrador, queridos hermanos, queridos amigos. Viene el enemigo, ¿verdad? Cuando alguien te da palabra, cuando alguien te da aliento de palabra del Señor, ¿verdad? Cuando estás en una necesidad, cuando estás en un problema, cuando tú ya quieres hacer un cambio, viene el enemigo y te arrebata esa bendición. Viene el enemigo y te avienta. Esa es una de las semillas, queridos hermanos. Esa es una de las semillas. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Seguimos predicando la palabra de Dios. Tú que estás en tu casa, tú que estás sentado, tú que estás escuchando, ¿verdad? Toda la palabra que te prediquen de mi Dios Todopoderoso, ¿verdad? No solo la oigas, ¿verdad? Como dicen los dichos, te entra por un oído y te sale por el otro. No, esta palabra es para que tú la siembres en tu corazón y no permitas que el enemigo rebate esa bendición que Dios te está dando. Tienes que empezar a dar tu primer paso. Tienes que empezar a iniciar tu nueva vida. Porque el Señor empieza a limpiar tu corazón. Porque si tú empiezas y alguien te habla de la palabra de Dios, pero alguien te mete en cizaña, alguien te habla de otras cosas, y es por eso que tú te dejas arrebatar eso, porque el enemigo solamente vino a matar, él vino a destruir, él vino a arrebatar todas las bendiciones que Dios te da. Ese es todo aquel, ¿verdad? Que está, esa semilla que está en el camino. Si tú sientes que no sientes la presencia del Señor, busca más de Él. Si tú sientes que eres esa semilla que está en ese camino, debes de empezar a buscar de la presencia del Señor. Debes de empezar a preguntar de la palabra de Dios. Cuando yo empecé en el Evangelio, yo no tenía nada de ganas de buscar del Señor. Yo iba y me paraba ahí en la iglesia y me sentaba ahí, y así como llegaba yo a la iglesia, regresaba yo a mi casa, porque yo no buscaba del Señor de mi corazón. Yo era esa semilla, querido hermano, querida hermana, querido amigo. Así era yo. Pero gracias a Dios que yo empecé a buscar más del Señor. Y aquí vamos a seguir leyendo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí nos está siguiendo hablando, queridos hermanos. El que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Yo he podido mirar, ¿verdad, hermanos, hermanas, queridos hermanos, que cuando viene un predicador de diferentes países, de diferentes estados o de cualquier lugar, queridos hermanos, y escucha la palabra de Dios, grita, brinca, se goza, queridos hermanos. Pero cuando empieza y llega el primer problema, la primera aflicción, queridos hermanos,
se desinflan. Son todos aquellos que han crecido entre las piedras, queridos hermanos. Es porque no están buscando bien de la presencia del Señor. Es porque solamente se llenan cuando van a la iglesia, pero cuando están en sus hogares, cuando tienen el primer problema, son los primeros que están llorando, son los primeros que están desanimados, queridos hermanos. Pero aquí estamos predicando la preciosa palabra del Señor. Pero no tiene raíz, dice la palabra, en sí, sino que es corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo hoy todavía hoy en día, ¿verdad? No he sido perseguido, ¿verdad? En este país, queridos hermanos, pero ha habido países donde ha habido mucha persecución, y desde aquellos tiempos ha habido persecución, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando andaban los 12 discípulos de Jesús, cuando andaba Saulo, queridos hermanos, persiguiendo a los cristianos para matarlos, para arrastrarlos, ¿verdad? Desde en aquellos tiempos ya había persecución, queridos hermanos. Gracias a Dios en este país todavía no hay persecución, pero hay lugares, queridos hermanos, que no puedes predicar el evangelio porque te matan o porque te encierran. Aquí todavía estamos en libertad de poder predicar el evangelio, pero cuando venga un problema de estos, ¿verdad? No solamente porque estemos aquí predicando la palabra de Dios somos fuertes, sino que nos va a venir tribulación, ¿verdad? Y muchos no van a querer predicar el evangelio. Van a ser estas personas. El evangelio no solo es pararte aquí en un púlpito, ¿verdad? Y dar buena palabra, sino que el fruto que vas dando tú atrás, que venga una persecución detrás de ti y que te golpeen, que te metan a la cárcel o que hasta te maten, querido hermano, querida hermana. Ese es el verdadero evangelio. Hay tantos cristianos, ¿verdad? Hoy en día que pueden predicar de aquí, de allá, y que fue y que vino, ¿verdad? Gozándose delante de la presencia del Señor, pero están adentro de las iglesias, ¿verdad? Hay muchos que ya estando afuera no se distinguen, ¿verdad? Pero el verdadero evangelio es cuando tú sales a la calle, ¿verdad? Y que te empiezan a aventar pedradas, o que te empiezan a insultar, o que te empiezan a hacer cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasaría, verdad, si yo estoy predicando la palabra de Dios y pasara alguien por aquí, me aventara un piedrazo o algo, ¿verdad? Me aventara una cosa, ¿verdad? Y me desanimara yo. Aquí la palabra es la que nos está hablando. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Aquí seguimos viendo, queridos hermanos. Yo me conmueve, ¿verdad? Esto de esta semilla que está aquí, ¿verdad? Porque la primera semilla que cae en el camino son las personas, ¿verdad? Que caen en el camino, y solamente son las personas que les hablas tú del evangelio, ¿verdad? Pero esta otra semilla, ¿verdad? Que caen en pedregales, ¿verdad? Esta me conmueve, porque hay veces que muchos estamos sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Y ya porque te golpearon o porque te hicieron algo, ¿verdad? Si te apedraron, ¿verdad? O X cosa, ¿verdad? Y se desanima uno. Pero aquí estamos nosotros predicando la palabra de Dios y dándote un mensaje, ¿verdad? Que tienes que llegar a caer a los pies de Cristo. No solamente seas un oidor de que te prediquen la palabra y no la siembres en tu corazón. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Estamos leyendo, ¿verdad? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el
de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa es la semilla que cae en los espinos, queridos hermanos. Yo hoy en día, ¿verdad?, he podido mirar, ¿verdad?, como siempre yo he dicho, personas que empiezan en el evangelio, ¿verdad? A veces tener un buen trabajo, queridos hermanos, es bien. Yo no digo que es malo tener un buen trabajo, pero hay veces que cuando uno tiene un buen trabajo, queridos hermanos, se aleja del Señor y empiezas a buscar otros afanes. Empiezas porque tienes un buen trabajo, empiezas a llenar las tarjetas de crédito, empiezas a andar en vacaciones, empiezas a andar aquí, quieres tener el mejor carro, quieres tener la mejor casa porque tienes un buen trabajo, querido hermano, querida hermana. Ese sembrador se aleja del Señor porque busca nuevos afanes, busca nueva vida. En un tiempo esa semilla se sembró, pero se fue ahogando. Hay muchos en estos momentos, ¿verdad?, que estuvieron en el evangelio, queridos hermanos, estuvieron predicando la palabra de Dios, pero a lo mejor, ¿verdad?, si fue adorador ahora, ¿verdad?, y a lo mejor ahora tiene un sueldo, ¿verdad?, ya no se enfoca tanto en lo de Dios, sino lo que se enfoca es en qué grande va a ser el número que le van a pagar. Ese es un error, queridos hermanos, de todo aquel adorador, de todo aquel predicador, queridos hermanos, que el Señor los levanta y empiezan, queridos hermanos, queridos amigos, a predicar el evangelio, y ya no lo hacen por amor a Dios, sino lo hacen por amor al dinero. Amén. Así son estas semillas, queridos hermanos, que estamos predicando la palabra de Dios para que puedan tener entendimiento cómo es que el Señor quiere que seamos, queridos hermanos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí nos está hablando clarísimo, queridos hermanos, la palabra de Dios. Sigamos leyendo en el 13:24, queridos hermanos. Si alguien tiene su Biblia, ¿verdad?, detrás de cámaras, puede leer para que pueda tener mejor entendimiento. Les refiero otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró en buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Yo no sé si alguien conoce el trigo, ¿verdad?, y conoce la cizaña. Son dos plantas que se ven igualitas, que no se distingue cuál es cizaña ni cuál es el trigo. Al final es cuando se distingue, porque el trigo da su fruto y la cizaña no da fruto, queridos hermanos. Hay dos plantas que se miran igualitas. Así hay nosotros, queridos hermanos. En las iglesias a veces todos nos miramos igualitos, ¿verdad? Pero solamente al final, solamente unos vamos a dar fruto o otros vamos a hacer cizañas. Yo no puedo decir ahorita yo soy salvo, ¿verdad?, porque yo les puedo fallar. Dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no confía en el hombre, sino solamente en la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Amén. Diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba
y dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí nos está hablando, queridos hermanos, que toda la cizaña va a ser arrancada, pero esa cizaña va a ser echada al fuego, porque es para lo único que puede servir la cizaña, queridos hermanos. Y el trigo, ese va a ir al granero. Así cada uno de nosotros vamos a estar buscando, ¿verdad?, de la presencia del Señor. Hay muchos evangelios, ¿verdad? Hay muchas religiones, queridos hermanos, pero la palabra es única, ¿verdad? La humanidad es la que está cambiando las cosas, ¿verdad? Las religiones. Por aquí estamos nosotros predicando la palabra de Dios, que tenemos que sembrar bien, porque a lo último el Señor es quien nos va a escoger. Nosotros vamos a rendir cuentas con el Señor, si vamos a hacer cizaña o vamos a hacer trigo. En la palabra de Dios dice que todo aquel árbol que no dé fruto será cortado y será echado al fuego. Hay cuantas almas, ¿verdad?, que se embriagan. Hay cuantas almas que no quieren saber de la presencia del Señor, pero todas esas almas, cuando mueran, van a tener una paga en ese lago de fuego. Van a ser echadas al fuego, porque no han podido sembrar esa semilla donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque dicen: es que mi religión, es que así me lo he inculcado, es que mi religión, es que yo tengo que seguir eso. Es que no es eso, es que tú tienes que buscar por tu salvación. Tú tienes que empezar a limpiar tu generación, porque es una generación que vienes arrastrando desde atrás tiempo. Tienes que quitarte esa vestidura de cizaña y tienes que buscar ser trigo. Tienes que empezar a trabajar. Tú que estás oyendo, tú que estás detrás de cámara, tienes que empezar a ser trigo. No seas cizaña, no seas como ese árbol que no da fruto y va a ser lanzado al fuego, porque la palabra de Dios nos está hablando así. No quiere que estés dormido. Había 10 vírgenes, queridos hermanos, queridos amigos, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes iban y llenaban sus lámparas de aceite, pero las insensatas no querían, porque se quedaron dormidas. Aquí nos está hablando la palabra de Dios. Hay muchos que están dormidos, pero es tiempo de que despiertes. La palabra nos ha estado hablando, ¿verdad?, que las hormigas, tan chiquitas, pero están trabajando. Ellas no tienen un gobierno, ellas no tienen un rey y están trabajando. Y la palabra dice: no seas perezoso, no seas perezosa. Hay que trabajar en el evangelio. Hay que agarrar esa semilla y empezar a sembrar, empezar a hablar, ¿verdad?, a toda aquella alma, ¿verdad?, que no conoce de la presencia del Señor. Empezar a predicar el evangelio. Esa es la semilla que Dios quiere que tú estés sembrando. Amén. Seguimos leyendo. Vamos en el 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas
y se hace árbol y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí seguimos leyendo, queridos hermanos, el cual a la verdad es la semilla más pequeña. Dice la palabra, si tenieras fe como un grano de mostaza. Si tenieras fe como un grano de mostaza, todo problema se movería, toda aflicción, toda enfermedad. Si tenieras fe como un grano de mostaza, es la semilla más pequeña de las semillas de todo el mundo. Pero dice la palabra que si tenieras fe como un grano de mostaza, se movería esa montaña. El mismo canto lo dice, querido hermano, querida hermana. Que empezaras a tener poquita fe en el Señor. Esa enfermedad que tú tienes, ese dolor de huesos que tú tienes, se moverá. Porque hay veces que duda uno de la palabra del Señor. Amén. Seguimos leyendo el 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Siempre anda la cizaña, queridos hermanos. Hoy en día, ¿verdad? La gente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Aquí nos está explicando la cizaña. El campo es el mundo. La tierra, queridos hermanos, es en donde tú siembras. Si quieres sembrar pecado o si quieres sembrar a lo celestial, tiene uno que empezar, ¿verdad? La gente piensa que nomás es venir y a vivir tu vida y estás viviéndola, y tengo mis hijos, tengo un trabajo y voy a morir. No, el Señor quiere que empieces a sembrar en lo celestial, queridos hermanos. Necesita uno sembrar, porque aquí solamente vamos de pasada. Aquí solamente, por eso muchos dicen, la vida es solo una, hay que disfrutarla. Esta vida que estamos aquí pasando, esta es pasajera solamente. Dice la palabra de Dios que somos peregrinos de esta tierra. Sino hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesitamos empezar a trabajar en lo espiritual. Amén. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los sembradores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los que echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, y el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí nos está hablando, queridos hermanos, todo aquel que no sirvió al Señor va a ser echado al fuego y va a tener el crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Si hay veces que uno se quema con algo que está caliente, ¿verdad?
y a veces siente uno feo. Y imagínese estar en el lago de fuego, queridos hermanos, y no va a ser que nomás va a ser un ratito, no, va a ser para siempre. Va a estar ahí sufriendo, va a estar ardiendo y va a estar arrepentido para el resto de su vida. Va a ser una eternidad, queridos hermanos, de aflicción, de sufrimiento. Va a estar allí en el fuego. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí nos habla, amados hermanos, la palabra de Dios. El dinero no lo es todo, sino la palabra de Dios son tesoros que están escondidos. Por eso la palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Esos son los tesoros, queridos hermanos, que nos está hablando aquí. Debemos de escudriñar más la palabra, porque esos son tesoros, esas palabras son perlas. Por eso la palabra de Dios nos dice: no le des las perlas a los cerdos. Hay que cuidar estas palabras de Dios, son los tesoros. Un tesoro no es que tengas cachos de oro ahí, no. La palabra de Dios nos está hablando de la palabra. Estas Biblias que lee uno son tesoros. Hay veces uno anda buscando los tesoros aquí en estas tierras terrenales, pero el tesoro grande es la palabra de Dios. Amén. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echaba en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, nos sigue diciendo que ahí va a estar el lloro y el crujir de dientes. Imagínese que usted aviente, ¿verdad?, una red al mar, al lago, queridos hermanos, que usted aviente, ¿verdad?, y que jale la red, ¿verdad?, y que empiezan a buscar y empiezan a escarbar qué es lo que está buscando el bruto. Está buscando pescado, ¿verdad?, pero si encuentra pura chatarra, esa la va a estar aventando porque no sirve. Hay muchos, queridos hermanos, hay mucha humanidad que no sirve. Hay mucha humanidad que se ha alejado de la presencia del Señor. Hay mucha humanidad que no ha sabido nada de Dios. Esas personas no sirven. Esas personas van a ser echadas al lago de fuego y van a tener el crujir de dientes. Por eso es necesario predicar el evangelio y que tú puedas escuchar esta palabra, que es necesario que tú empieces a buscar de la presencia del Señor, porque Él nos hizo para adoración y alabanza para Él, no para que tú vivas una vida, ¿verdad?, de albedrío. No es para que tú vivas una vida de adicción, de drogas, de alcohol, de andar con mujeres. El Señor no quiere eso que tú estés haciendo, sino que el Señor quiere que hagas la voluntad. Hay mandamientos que Él nos ha dejado para seguir estos mandamientos, pero ¿qué hora qué ha pasado? Que se ha alejado uno de estos mandamientos. ¿Qué ha pasado ahora, verdad? Que los hijos andan por ningún lado, los padres andan por otro lado, y la familia anda destruida, queridos hermanos, porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Estamos sembrando mal, queridos hermanos. A veces, queridos hermanos, ¿cómo puede ser posible, queridos hermanos, que una mata de durazno pueda tener manzanas, queridos hermanos? No se puede. O un higo pueda dar granadas, queridos hermanos, no se puede. O un árbol silvestre, queridos hermanos, pueda dar fruto, no se puede. Tenemos que empezar a sembrar y empezar a decir: yo quiero ser como Jesús. Yo quiero empezar a buscar de la presencia del Señor y empezar
a limpiarme y empezar a lavarme para poder yo sembrar esa buena semilla. Porque como aquel hombre que va sembrando, ¿verdad?, en el surco, no puede voltear para atrás porque va a ser el surco chueco. Así hay veces, queridos hermanos, cuando ya empieza uno el evangelio, ya no puedes regresar, ya no puedes voltear para atrás. Porque el enemigo está esperando para derribarte. El enemigo está buscando cómo destruirte. El enemigo está buscando cómo matarte. Ahora, queridos hermanos, yo la otra vez estuve mirando un video allá en el estado de Filadelfia, queridos hermanos. Hay muchas personas que andan como zombies de una droga que están usando, queridos hermanos. Esas personas están destruidas. ¿Por qué no les hablamos la palabra de Dios a esas personas que Dios los está esperando con las manos abiertas? Pero hay veces, queridos hermanos, miramos a alguien que está tomado, miramos a alguien que está destruido, queridos hermanos, y en vez de levantarlo, queridos hermanos, les quiere tirar uno más tierra, o se empieza uno a burlar de esas personas. Pero el Señor no quiere eso, sino que seas un buen cristiano, que seas un buen humano, queridos hermanos, a levantar al caído, a levantar a aquel que no se puede levantar. Hay cuantas personas que duermen en la calle porque ya lo han perdido todo, porque no sembraron esa semilla. Pero para eso estamos nosotros, para predicar el evangelio, ayudarlos, levantarlos y decirles que el Espíritu Santo los está buscando para que ellos puedan abrir su corazón y poder orar por ellos, para que pueda ser rompida esa cadena de legiones de esos malos espíritus. Hay personas que ya no pueden romper esas cadenas solamente con oración, solamente hablándoles de la palabra de Dios pueden. Amén. Solamente así, queridos hermanos. La palabra aquí nos está hablando y nos está diciendo, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba, todo el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos? Sacar todas las cosas viejas, queridos hermanos. Si tú no le hablabas a un amigo, si tú no le hablabas a tu madre, a tu esposa, a tu hermano, a tus hijos, yo no sé, querido hermano, querida hermana, dice la palabra: las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Ese hombre estaba sacando cosas viejas y estaba sacando cosas nuevas. Empieza a sacar cosas nuevas, empieza a sacar cosas que empieza a buscar de Dios. Empieza a buscar amor en aquella familia que te has alejado. Empieza a buscar, querido hermano, querida hermana. Yo, como te digo, si tú miras a alguien que está en la calle, nunca le has hablado y que tiene necesidad, esas son cosas nuevas que tienes que hacer. Ya las cosas viejas, tíralas, ya no vuelvas a levantarlas. Hay cuantas personas, queridos hermanos, que están trabajando arduamente, duramente, queridos hermanos, y lo único que trabajan, queridos hermanos, es para el alcohol, es para las drogas. Y el día lunes, queridos hermanos, ya no traen nada más que el bolsillo, solamente se lo voltean al revés. Es porque el enemigo los tiene atados. Necesitamos despertar a esas almas que están así, porque están atadas. Y nosotros que ya estamos limpios, queridos hermanos, necesitamos sembrar esa semilla, necesitamos hablarle a esa alma, necesitamos hablarle a aquel varón, a aquella varona. Amén. Por eso muchos no entienden el evangelio, porque hay veces, ¿verdad?, vamos a decir, como en las iglesias católicas, ¿verdad?, les están hablando cosas, pero de la Biblia no les hablan nada, porque no quieren que abran sus ojos. Pero es tiempo de que abran sus ojos para poder tener entendimiento. Hay cuantas iglesias cristianas, queridos hermanos, que solamente les están hablando de bendición y todo va bien y todo va bien. Pero no es eso, solamente de hablar de bendición, porque nos hablan Apocalipsis, queridos hermanos. Que estemos haciendo el bien, que estemos sembrando la semilla,
¿Por qué se ha multiplicado la maldad, queridos hermanos? ¿Por qué en los países de nosotros hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué todos los presidentes son corruptos, queridos hermanos? Y ahora todos queremos llegar a esta bendición, a este país, porque está lleno de bendiciones, queridos hermanos. Pero hay plagas, queridos hermanos, que van a llegar a este país, a destruir este país. Así como llegaron en aquellos países, en aquellos tiempos, queridos hermanos. No todo aquel que anda buscando aquí riquezas, no, las riquezas hay que buscarlas en lo celestial, queridos hermanos. Hay muchos, queridos hermanos. Yo cuando llegué a este país, queridos hermanos, yo no sabía del evangelio. Yo solamente decía que era católico, pero en realidad no sabía yo nada. Hay muchos, queridos hermanos, que vienen a este país, que han sido cristianos, no sé de qué denominación, queridos hermanos, pero ya aquí se alejan, queridos hermanos. Un puño de billetes, eso no lo es nada. Hay que buscar las riquezas del Señor. Hay que empezar a predicar el evangelio, aunque te apedreen, aunque te avienten agua, aunque te critiquen, porque Jesús dijo que a Él lo criticaron, a Él lo golpearon, queridos hermanos. ¿Qué no podrán hacer con nosotros? O no solamente yo voy a ser cristiano porque voy a estar predicando adentro de la iglesia, ¿verdad? Ahí hay puros cristianos, ahí no me pueden hacer nada. Pero no, el evangelio, cuando Jesús anduvo con sus discípulos, anduvo por todo el mundo, queridos hermanos. A ellos no los querían porque estaban predicando. Mas sin embargo, queridos hermanos, ellos iban sembrando, ellos iban sanando, ellos iban levantando paralíticos, al mudo, al ciego, queridos hermanos. Él levantó al muerto, queridos hermanos. Pero ahora, ¿por qué ya no se miran esos milagros? Porque se conforman solamente estar en lo carnal, queridos hermanos. Pero hay que empezar a sembrar la semilla para que se levante el evangelio de Dios como debe de ser. Usted puede tener 30 años, puede tener 40 años en el evangelio, pero si no está sembrando la semilla que el Señor nos está dejando, que predíquenos la palabra de Dios bien como se debe, queridos hermanos. Por eso hay tantas personas que están hundidas, queridos hermanos, en las drogas. Por eso hay tantas personas que ahora ya no les importa, ahora ya quieren ir a las iglesias con minifaldas, dar tentaciones, pero el Señor no quiere eso. La palabra de Dios dice que nos vístanos honrosamente, queridos hermanos, que estemos decorosos delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué está pasando, queridos hermanos? Que ahora en las iglesias ya estamos metiendo todo lo del mundo, queridos hermanos. Todas las molas, todas las modas, ¿verdad? Ya parece desfile de modas ya ahorita en las iglesias, queridos hermanos. Pero yo me enfoco en la palabra de Dios. Él quiere que sémbrenos esta semilla, queridos hermanos. Yo quiero hablar la palabra de Dios. Todo aquel que no ha sabido de la palabra de Dios, yo estoy hablando la palabra de la Biblia, queridos hermanos. No soy yo solamente soy un vaso que quiero ser usado por el Espíritu Santo, queridos hermanos, porque la palabra es ayer, hoy y es siempre, queridos hermanos. La palabra siempre ha sido aquí, queridos hermanos. Esta palabra ya ha estado aquí por los siglos de los siglos, queridos hermanos. Dios es el alfa, Dios es la omega, el principio y el fin. Que no se te olvide. Y tenemos que empezar a sembrar, queridos hermanos. Doy por terminada esta prédica, ¿verdad? Yo siempre he dicho a todos, ¿verdad? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Yo a veces tuve tiempo para poder yo salir aquí a la calle, ¿verdad? Y lo pensaba, pero el enemigo, ¿verdad? Que me tenía como que no saliera. Pero vencí y rompí esa cadena. Yo salgo aquí a la calle, ¿verdad? A predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser predicada en todo lugar. Yo estoy pidiéndole fuerzas a mi Dios para yo poder ir a predicar a los parques, para poder ir a predicar a los centros. Pero yo necesito más información, que alguien me ayude, ¿verdad? Para poder ir a predicar allá en los parques, ¿verdad? Sacar permisos y ir a predicar el evangelio en los parques.
Yo ahorita estoy predicando aquí afuera de mi casa, pero ese es el comienzo, queridos hermanos, porque el Señor dice que cuando uno empieza a buscar de la presencia de Él, todo le es posible. Amén. Porque el Señor quiere que así sea, queridos hermanos. Yo quiero ser usado por el Espíritu Santo, ir y predicar el Evangelio a todo lugar. Si Dios quiere que yo me regrese a mi país o que vaya al país de Guatemala, El Salvador o Honduras, Nicaragua, Colombia, queridos hermanos, hasta allá vamos a ir. Y si Dios quiere que vayamos a predicar el Evangelio a China, a África, hasta allá vamos a ir. Dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nos matan, pero tenemos algo, queridos hermanos. Allá tenemos algo que nos está esperando, un premio, queridos hermanos. Porque aquí solamente vamos de pasada. No solamente yo quiero predicar el Evangelio en un país donde esté lleno de bendiciones, donde te puedan dar un aplauso, donde te puedan dar una ofrenda. No, yo no estoy esperando una ofrenda, yo estoy esperando buscar ser usado por el Espíritu Santo y ir a predicarles a todas aquellas almas, a todos aquellos vagabundos que necesiten de la palabra de Dios. Amén. Amén. Voy a cantar un último canto, queridos hermanos, para dar terminado en esta preciosa mañana. Y hoy me da gusto, ¿verdad?, predicar la palabra de Dios y cantarle a mi Dios Padre. Yo siempre le digo: Señor, sígueme dando fuerzas, Padre, para seguir peleando la batalla, ¿verdad? Que nunca nos siéntanos vanagloriados a nosotros mismos, sino siempre, todo el tiempo, estar a los pies de Cristo. Amén. Amén. Vamos a cantar, queridos hermanos, para dar terminado. Yo celebraré lo grande de tu amor, que todas las naciones conozcan de tu amor, que sepan que eres nuestro Señor, que sanas y que salvas y vida nueva das, que eres el príncipe de paz. En tu presencia hay gozo y paz, justicia y seguridad, todo es bello en ti, el brillo de tu paz. Con alegría y júbilo tu nombre alabaré, en tu honor, Señor, yo celebraré lo grande de tu amor. Que todas las naciones conozcan de tu amor, que sepan que eres nuestro Señor, que sanas y que salvas y vida nueva das, que eres el príncipe de paz. Aleluya. Poderoso es mi Dios. Gózate, llénate, Espíritu Santo, ven y llénanos, Señor. Te adoramos. Que todas las naciones conozcan de tu amor, que sepan que eres nuestro Señor, que sanas y que salvas y vida nueva das, que eres el príncipe de paz. Hay que celebrar Cristo Jesús. Celebraré por siempre a mi Dios Padre, a mi Dios Hijo, al Espíritu Santo. Para mí cantaría tu nombre, oh Jehová. Celebraré, cantaría tu nombre, oh Jehová. Y tu misericordia he confiado, me alegré en tu salvación. En tu misericordia he confiado, me alegré en tu salvación. Tú eres mi Dios.
me alegran en tu salvación. Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad. Y diré que Él es grande, porque Él es grande. Cantaré que Él es fuerte, porque sí lo es. Y diré que Él es grande, porque Él es grande. Cantaré que Él es fuerte, porque sí lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Y diré que Él es grande, porque Él es grande. Cantaré que Él es fuerte, porque sí lo es. Y diré que Él es grande, porque Él es grande. Cantaré que Él es fuerte, porque sí lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Aleluya. Poderoso es el Señor. Bendito eres tú, mi Padre. Ya te cantamos, Señor, te adoramos. Ya vimos la palabra del Señor. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Si alguien nos va a estar escuchando, ¿verdad? Si alguien nos quiere seguir, ¿verdad? Sigue dando like y dale a la campanita, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir predicando la palabra de Dios, cantando cantos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no nos vamos a cansar. Vamos a seguir peleando esta batalla. Amén. So, despidámonos con una oración, queridos hermanos. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, te ponemos en primer lugar, Señor. Gracias, Padre amado, que has dejado, Señor, predicar tu palabra, cantar, bendito Padre Celestial, aquí afuera en este lugar, Señor, porque este lugar, Señor, se convierte en casa de oración, bendito Padre. Yo te pido, Señor, por todas las almas, Padre Celestial, que van a estar escuchando, Señor, este video, bendito Padre Celestial. Tócalos, llénalos, Señor, de tu presencia, Padre amado. Si tienen un dolor, si tienen una enfermedad, bendito Padre Celestial, sánalos, Señor. Yo rompo toda cadena, toda atadura, Señor, toda cosa, Padre amado, toda magia blanca, toda magia negra, bendito Padre Celestial, todo chamán, bendito Padre amado, todo bacal, bendito Padre, rompo toda cadena de enemigos, Señor. Espíritu Santo, ven y llena y toca todas estas almas, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Bendice, Señor, también a mi hermano Ángel, bendito Padre amado, ya que él es también partícipe, Señor, de este grupito, bendito Padre Celestial. Nosotros, Padre amado, solamente queremos hacer tu voluntad, Señor, y tú haces lo demás, Señor. Solo somos vasos, bendito Padre amado. Gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Nos vamos de aquí, de este lugar, Señor, por no de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, que Dios me los bendiga a todos y a cada uno. Amén. En esta mañana. Amén. Todos dicen amén. Amén.